Pelea por tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Pelea por tus hijos, no te rindas. Esta es una mujer campeona. Hoy vamos a hablar acerca de ¿qué? Hoy vamos a hablar acerca de la mamá luchona. ¿Escuchó hablar esa expresión? ¿Escuchó hablar esa expresión? ¿Le chocó un poquitito? Sí, pero vamos a sacarlo para el bien, en el nombre del Señor. Amén. Segunda Reyes, capítulo 4. Segunda Reyes, capítulo 4. ¿Tienen todos allí? Sí, bueno. Vamos por favor, dicen los versículos 1 al 7. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate, tú y tus hijos, echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid. ¿De qué cosa? De lo que quede. Dios nos llamó a ser campeones del Señor. Amén. Cuando nosotros hablamos de repente de esta expresión, una mamá luchona, yo le dije a Ru ayer: ¿te parece si pongo este título? Y me dice: no, es un poco fuerte, pero poné, me dice. Y bueno, amén, ya me dio el coraje, ahí ya le puse. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la mamá luchona, y Mariel también me estuvo indicando un poquitito, ¿verdad? Hablamos de una mujer guapa. Hablamos de repente de una mujer que normalmente educa sola a sus hijos. Una mamá que ocupa el lugar de papá y mamá a la vez, ante la ausencia de un padre. Y una palabra que usan muchos para tratar de igualar o colocar inclusive a la mujer por encima del hombre, utilizan esta expresión para hablar de la mujer empoderada. ¿Escucharon ese término? Pregunto, ¿una mujer es dichosa cuando eso ocurre? ¿Saben qué, hermanos? No. Una mujer no es dichosa cuando hay la ausencia de un varón, de un hombre temeroso de Dios en el hogar. Una mujer no es dichosa si hay un padre ausente, si hay un padre sumiso. ¿Por qué? Porque Dios no le colocó a la mujer para eso. Así como el hombre tampoco puede embarazarse y puede dar a luz, hay cosas que Dios preparó para que la mujer haga, para que el hombre haga. Y cuando las cosas funcionan en el plan de Dios, cuando las cosas funcionan en el temor de Dios, entonces las cosas andan de maravillas. Amén. Y vos y yo tenemos que entender estos preceptos, que Dios está queriendo levantar mamás campeonas y papás campeones. Pero hoy, como es el Día de la Madre, como estamos celebrando en nuestra nación el Día de la Madre, entonces, qué bueno sería de que nosotros saquemos las enseñanzas de una mamá campeona, como es el caso de lo que estamos viendo en esta mujer.
Síganme por favor la proyección. Amén. Síganme adelante por favor. ¿Cuáles son las características de una mamá campeona? En primer lugar, es una mamá, levante su mano, diga conmigo, que pelea por sus hijos. Es una mamá que pelea por sus hijos. Dice la palabra del Señor. Y a mí, no sé cuántos mensajes, hermanos, yo ya he compartido acerca de 2 Reyes capítulo 4. Y sigue teniendo tanta riqueza, tanta belleza y tanta profundidad. Dice la palabra de Dios que esta mujer se acercó al profeta Eliseo y le clamó. Así dice la Biblia. Clamó, dice la Biblia. No es que le pidió, che partner, che bro. No, clamó, dice la Biblia. Clamó diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Tú sabes que tu hijo era temeroso de Dios, que ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Ella se dio cuenta de que estaba en una situación tan difícil. Y yo quiero hablar estas características. Una mamá campeona. No estoy hablando de las mamás luchonas, sino las mamás campeonas. Son aquellas que pelean por sus hijos. Son aquellas que no dejan de batallar. Amén. No deja de batallar. No dejes de batallar por tus hijos. Hola, iglesia. No dejes de batallar por tus hijos. Esta mujer no se resignó. Esta mujer no dijo: y bueno, ¿qué voy a hacer? Tienen que llevarle nomás ya los verdugos. Bueno, mi hijo ya está perdido. Bueno, mi hijo ya está totalmente endemoniado. No, esta mujer en todo momento no se resignó. Esta mujer siguió peleando porque no le quiso entregar a sus hijos a los verdugos. ¿Quiénes son los verdugos? Ahí tiene una definición. Son las personas que ejecutan una condena que da otra autoridad. Pero el verdugo es el que ejecuta. Es el que, ustedes ven que de repente corta la cabeza a las personas. Es el que prende el botón para que active una silla eléctrica. Ese es un verdugo. Es la persona que de repente toma, en aquel entonces, en la antigüedad, tomaba una palanca y movía y la persona caía y era ahorcada. Ese es un verdugo. Son las personas que aplican castigos corporales según lo que supuestamente la justicia le dicta. Padres, no se rindan. No se rindan, no dejen que sus hijos vayan a los verdugos. Ruth me estaba diciendo ayer: qué bárbaro, nosotros formamos parte de una generación intermedia, me decía, hablando con mis hermanos que también son pastores, mi hermana y su esposo, que son pastores, desayunando. Estábamos compartiendo esto. Una generación intermedia, ¿por qué? Porque somos una generación que temíamos a nuestros padres, respetábamos a nuestros padres, le teníamos un santo respeto a ellos. Pero se levanta ahora una generación intermedia de padres que temían a sus padres, pero que hoy temen a sus hijos. Y Dios no nos llamó para tener una actitud así. Pelea por tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Pelea por tus hijos, no te rindas. Algunos ya están allí y dicen: bueno, así nomás lo tiene que ser. Por lo visto mi hija nació para estar perdida. No, dice la palabra de nuestro Dios en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 12: pelea la buena batalla, echa mano de la vida, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pelear. Esa es una buena batalla. Vos y yo no fuimos llamados para pelear malas batallas. Hay gente que pelea malas batallas y se pasa peleando con todo el mundo. Y donde tiene que pelear la buena batalla, no la pelea. Pelea la buena batalla del Señor. Echa mano. Activa los principios del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y yo quiero proclamar que los que pelean verdaderamente, tu fe va a dar frutos. ¿Cuántos dicen amén? Mi fe va a dar frutos. Pero pelea la buena batalla.
No es porque mostramos nuestra cara linda en la iglesia nomás, no. No es porque de repente estamos ahí calladitos y pensamos que calladitos nos vemos más bonitos en la casa. No, hay que pelear la buena batalla. Por eso a mí me encanta la historia de esta mujer en Mateo capítulo 15. Ya por motivo de tiempo no puse ahí, pero ustedes conocen la historia. Una mujer que se iba junto al Señor Jesús y les gritaba: Señor, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. El Señor no le hacía caso. Los discípulos decían: qué fastidiosa esta mujer, qué hincha, qué quemo para nuestro ministerio. Señor, échala, por favor. Molesta. Las voces tras nosotros. ¿Te gustaría irte por la calle y que alguien te grite todo el tiempo por detrás? Y todos en la vuelta a mirarte. Así era el caso de esta mujer, pero ella gritaba. Hasta que Jesús dijo: yo no estoy enviado para vos. No corresponde de que yo eche la comida de los amos y le dé a los perrillos. Le trató de perrilla. Y esta mujer no dejó de pelear la buena batalla. Esta mujer no dejó de pelear por su hija. Esta mujer entendió algo muy importante que muchos padres olvidan: que rendirse no es una opción. Digan conmigo: rendirse no es una opción. Nunca fue una opción. Nunca va a ser una opción. De que vos te rindas y no pelees por tu matrimonio, que te rindas y pelees por tu vida, por tu salvación, que te rindas y no pelees por tus hijos, nunca va a ser una opción válida. Mucho menos no te rindas por tus hijos. Esta mujer, conocida como la cananea, ella dijo: aún los perrillos tienen el derecho de comer de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor dijo: mujer, grande es tu fe, que sea hecho como vos estás pidiendo. Y su hija fue liberada de ese demonio. Hoy hay padres de cristal que se enojan por cualquier cosa. No seas así, porque no vas a alcanzar tu milagro. Deja que tu fe le sorprenda a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra fe tiene que sorprenderle a Jesucristo. ¿Qué tiene que hacer un papá campeón? Tiene que hablar, tiene que exhortar, tiene que animar. ¿Cuántos dicen amén? No es solamente pensar. No es solamente: ay, na mi papito, ay, na mi bebito, ay, na mi chuli chuli. No. La Biblia dice que el que pelea, el que lucha para que sus hijos no sean llevados a los verdugos. Acá está. Estas palabras, dice el Señor. Eso está en el Antiguo, está en el Nuevo, en el sentido de seguir hablando. ¿Qué dice el Señor? Estarán sobre tu corazón, papá, y vas a repetirle a tus hijos, repetir a tus hijos, mamá. Vas a hablar de ella estando en tu casa, cuando estés en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando hagas todo lo que hagas, cuando cocines. No te canses de hablarle hasta que tu hijo te diga: estoy cansado ya, no importa, seguir hablando. Porque el papá, la mamá, las mamás campeonas hablan en todo momento. Están pasando momentos de debilidad tus hijos, háblales. Escúchame bien, papá, lo que te voy a decir, mamá, lo que te voy a decir. No empatices con el pecado de tus hijos. No empatices con el pecado de tus hijos. No te rías, no consientas. ¿Cuántos dicen amén? Aférrate a los principios y Dios te va a bendecir grande y tremendamente. Aférrate a los principios del Señor. Haz la corrección, enderezales, animales.
Porque a la larga nunca va a ser lo mismo una palabra de corrección dada por un papá, por una mamá, que el hijo sabe en el fondo, aunque crea que un dolor de muela su papá y su mamá, en el fondo se va a dar cuenta de que es una persona que le ama. Y cuando es una persona que te ama, una persona que te corrige, esa palabra llega tarde o temprano. No seamos padres de cristal. ¿Cómo es posible que consentimos con el pecado de los hijos? Estaba hablando con una de mis sobrinas y le dije, ¿y qué tal tu novio? Bien, bien, tío. ¿Es cristiano o es filisteo? Le dije. Jamás va a ser filisteo, tío, me dice. Mi mamá ni mi papá nunca me van a dejarme. Si yo sé por las dudas nomás, le dije anoche. No podamos consentir, no detengas la corrección de tu hijo. La Biblia dice que si vos detenés el castigo, no le amás a tu hijo. No soy yo. La Biblia dice, el que detiene el castigo a su hijo le aborrece. Qué fuerte la palabra, ¿verdad? ¿Qué dice? Le aborrece. Pero el que lo ama, si yo le amo al hijo, le corrijo, le castigo, le enderezo y le digo donde invita y cuidadito de meterte por acá el camino. Amén. Dice la palabra del Señor, corrija a tu hijo y te va a dar descanso. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Un hijo que no es corregido nunca te da descanso. Vos no sabés qué hora llega, no sabés con quién está, no sabés lo que está haciendo, no sabés si anda fornicando por ahí y te da tristeza. No puedes descansar. Pero cuando el hijo es un hijo temeroso de Dios, vos sabés qué hora va a llegar a su casa. ¿Cuántos dicen amén? Hay padres que no duermen porque su hijo nunca llega. Son las 2, las 3 de la madrugada y ahí está. Uno de ellos siempre está en vela. Porque el hijo que es corregido es un hijo que te da descanso. Dice la Biblia que el hijo que es corregido da alegría a mi alma, da alegría a tu alma. ¿Sí o no, iglesia? Díganme si no se cumple la palabra de Dios. La palabra de Dios es capísima, poderosísima. No tengas miedo a corregirle a tu hijo. ¿Amén o no amén? Y tu hijo te va a amar. Tu hijo te va a respetar. Alentarle si está haciendo bien. Corregirle si está equivocado. Yo te voy a sacar del cabello. No voy a dejar que te vayas bajo las manos los verdugos, porque te amo. ¿Cuántos dicen amén? Hay algo que quiero decirle, padres. Si el líder de tu hijo le corrige a tu hijo y tiene razón, deja que le corrija. No te metas allí. A no venir nomás, yo te voy a liderar, porque nadie te entiende. Ese es un papá que va a tener problemas con su hijo. Si tu líder te corrige, deja que te corrija. Si la maestra le corrige, deja que le corrija. No le metan un juicio por eso. No, deja que le corrija. Antes a nosotros nos decían, cuidadito en la escuela, o le vamos a avisar a tu papá. Y temblamos, hermano, ¿sí o no? Hoy ya no. Avisarle nomás a mi papá. Me va a liberar de acá, dice. O mi mamá. ¿Por qué cambiaron las cosas? ¿Sí o no, iglesia? ¿Está pasando eso, sí o no? Ya mete una demanda al colegio. ¿Y es tan correcto lo que le están corrigiendo a tu hijo?
Levante su mano y diga: en el nombre de Jesús, mis hijos no van a caer en manos del verdugo. Y yo agradezco a Dios por las mamás campeonas que están direccionando su casa, que están hablando a tiempo, fuera de tiempo, que están allí en el nombre de Jesús y corrigiendo a su hijo, no riéndose y llevando su casa en el temor de Dios y diciendo: mi hijo va a dar frutos. Yo quiero proclamar que tu fe va a dar frutos, que no vas a recibir migajas, sino que vas a recibir tremendas victorias y bendiciones de Dios. Que el verdugo, que el maligno no se va a apropiar de tu hijo, sino que será levantado en poder en el nombre de Jesús, sirviendo al Señor con toda su fuerza y toda su pasión. Amén. Segundo, una mamá no luchona, sino una campeona es la que transforma una crisis en oportunidad. Levante su mano y diga: en el nombre de Jesús, toda crisis será una tremenda oportunidad de bendición. Es el pasaje que hemos leído. Dice la Biblia: y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Le traían las vasijas y echaba el aceite, y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Esta mujer estaba pasando momentos de crisis. Era una verdadera crisis. Había muerto su esposo. Su esposo era un profeta, pero era descontrolado en sus finanzas. Y en vez de dejar una herencia de bendición, dejó una herencia de deuda a su esposa y a sus hijos. Y la ley autorizaba que si no pagaban las deudas, podían venir y llevar a alguien como esclavo para que pagara con sus servicios hasta cancelar la deuda. Si el equivalente del jornal diario era X cantidad, tenían que pagar cierto tiempo hasta que haya cumplido. Si era un año, si era un mes, si era 5 años. La ley le autorizaba eso. Y este era el caso. Por lo visto eran muchachones, eran jóvenes que estaban ahí con fuerza laboral. Por eso los verdugos querían llevarla a ellos y decían: no nos sirve la mujer, nos sirven sus hijos. Y ahí estaba esta mujer con esta crisis, con esta angustia. ¿Cuántos creen que la deuda da angustia, hermano? Y estaba con angustia. Y no podía ella enfrentar esa circunstancia difícil. Ella estaba así, atada. Ella estaba pasando ese momento adverso. No tenía quien la defendiera. Pero ella tenía 3 cosas principales. Primero, digan conmigo: fe para recibir un milagro. Levanten su mano y digan: fe para recibir un milagro. Segundo, síganme por favor. ¿Qué tenía ella? Tenía obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Tenía obediencia y tenía cobertura espiritual. 3 cosas. ¿Cuáles son las cosas que dije? No sé si está ahí en la pantalla eso, ¿verdad? Digan conmigo: fe para recibir un milagro. Digan conmigo: obediencia. Y en tercer lugar, cobertura espiritual. Estas 3 cosas son ingredientes TNT poderosos para generar un milagro. ¿Amén o no amén? Entonces, esta mujer se acercó. Y como nos ocurre a todos los líderes y a los pastores, esta mujer primeramente estaba un poquitito desenfocada. Y creía que Eliseo tenía mucha plata y mucha alegría quizás. Entonces se acercó y le pidió plata. Dale, pastor, préstame ahí para que yo pague mi deuda. Por eso Eliseo le dice: ¿qué tengo yo? Le dice. Por el lenguaje del momento, lo que le estaba diciendo es: yo no te voy a dar plata. Porque la plata, el darte esa plata no te va a solucionar. Y de repente todos los líderes saben eso, que hay discípulos que se enojan con uno porque dicen: no, ¿por qué es lo que él no me da? Mi líder no me da plata. Te dice, porque el líder no está para eso.
El líder está para conducir tu fe. El líder está para conducir tu obediencia. Y el líder está para conducirte a la cobertura de Dios. Amén. No le gustó, pero es así. Es Biblia. Cuando a mí me estafaron tanto, yo también cometí ese error y me fui y golpeé muchas puertas de los que yo consideraba mis amigos y me cerraron todas las puertas y yo le di la gloria a Dios porque entendí que de esa crisis tenía que surgir una tremenda oportunidad y una tremenda bendición y que la plata no era el problema, no era el crisis de la cuestión. Y entonces Eliseo le conduce a la verdadera victoria. Y yo sé que hay muchos padres, hay muchas madres que de repente están pasando circunstancias iguales. Pero yo quiero proclamar que por medio de la fe, yo quiero proclamar que por medio de la obediencia, y yo quiero proclamar porque te estás moviendo en cobertura, vas a ver tremendas victorias y tremendas bendiciones de Dios para tu vida. Amén. Entonces deja de mirar crisis. Hay personas que miran crisis. Y como dijo un pastor, no mires crisis, mira a Cristo, decía él. Y hay personas que se mueven en crisis y ven todo crisis, ven todo crítico, ven todo adverso y un problemita, una plumita de crisis se cae sobre su hombro, ya se cae y se desmorona. No sea así. Si te vino una circunstancia adversa, si te vino un problema que no estás esperando, entonces si en el nombre de Jesús yo voy a salir en victoria de esta situación. Amén. Y esta mujer se movió en esa fe. Y esta mujer se movió en obediencia porque hizo todo lo que el profeta le dijo. Y como está diciendo Juan Carlos, de repente Eliseo no era experto en todas esas cosas, pero tenía una palabra de Dios. Y una palabra de Dios vale más. Escúchame lo que te voy a decir. Una palabra de Dios vale más que toda tu pericia, que todo tu conocimiento, que toda tu experiencia, que todo lo que aprendiste en toda tu vida. Una palabra de Dios puede cambiar todo. Porque una palabra de Dios, por eso dice la Biblia, mejor es confiar en Dios que confiar en príncipes. Y esta mujer hizo, aunque fuera tonto. ¿Cómo explicarle eso a tus hijos? Pero ahí, hermanos, se generaba en la casa un ambiente de fe. ¿Qué tenemos que hacer, mamá? Y el profeta dijo eso, vayan y pidan vasijas. Y cuando comenzaban a llenar una vasija y llenar otra vasija, ¿ustedes creen, hermanos, que esa no fue una prédica de fe sobrenatural para la vida de sus hijos? ¿Sí o no, iglesia? ¡Qué tremendo que fue! Más fuerte que la prédica del papá, que dejó deudas. Esta prédica fue mucho más fuerte, porque fue la mamá la que estaba direccionando a su familia, y el papá no dio la instrucción suficiente. Dios va a sacar tu vida, tu hogar, tu matrimonio, de toda adversidad, si verdaderamente te mueves en Él. Amén. Porque en Dios, digan conmigo, en Dios hay más que suficiente para sacar adelante mi familia. Amén o no amén. Y por último, porque yo sé que van a querer almorzar con sus hijos. Levante su mano y diga, soy llamado para bendecir a mis generaciones. Amén. El papá dejó deudas. El papá dejó una notificación judicial. La notificación decía, te van a llevar tus hijos a los verdugos. Pero esta mamá campeona dejó una bendición para sus generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy el fruto de esa bendición. Mi mamá me condujo a los pies de Cristo. Y mamá nunca se rió, nunca me mostró los dientes de alegría por algún error que yo cometía. Yo soy el fruto de esa bendición.
Y dice la Biblia en el versículo 7, vino ella luego y le contó al varón de Dios. ¿Qué es lo que hizo ella? Todo se movía bajo cobertura. Ella podría haber sido como aquellos 9 leprosos. ¿Se acuerdan los 9 leprosos? Ingrata. Podría haber, wow, qué calidad que somos, hijos, miren cómo se multiplica el aceite. Pero ella reconoció que era una palabra de revelación y una palabra que ella estaba recibiendo ese milagro por la obediencia. Su casa llena de vasijas con aceite, quizás sobre la mesa, quizás en el piso, quizás en cada lugarcito de la casa. Y sus hijos viendo. Ella, que entendía el principio de obediencia y cobertura, se fue y le contó al varón de Dios: este aceite no se toca. Yo tengo que hablar con el varón de Dios. Y volvió al varón de Dios, aleluya, y le dijo: mi pastor, mi profeta, esto pasó. Eliseo sabía que iba a pasar eso si ella obedecía. Porque cuando nos movemos en la revelación de Dios, no nos movemos al tanteo. Y ella vino y le contó. ¿Cuántos dicen amén? Le contó al varón de Dios. Y su acto, hermanos, de fe y obediencia, liberó a sus hijos ¿de qué cosa? De los verdugos. Ya no establecía una maldición, estaba estableciendo una bendición sobre sus hijos. Mamá, vos fuiste llamada para eso. Y los papás que están también, y vos que te estás preparando para casarte, gloria a Dios que estés pensando en lo material. Pero lo material no es todo. Es la bendición de Dios la que te va a enriquecer. Y sus hijos estaban viendo que eran libres, no solamente su mamá, sino que también la otra generación. Porque las mamás campeonas, ¿qué hacen? Establecen bendición sobre sus hijos. Dice en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 5, miren cómo una vasija volcó en otra vasija, y esa vasija se volcó en otra vasija. La abuela Loida, aleluya. Gloria a Dios por las abuelas cristianas temerosas de Dios. La abuela Loida volcó esta bendición sobre su hija Eunice. Y Eunice, cuando recibió esa bendición de su mamá, no dijo: esta bendición tiene que quedarse sobre mí, yo tengo que volcar sobre mi hijo Timoteo. Y la historia cuenta que lo que Timoteo dejó también fue una tremenda bendición. Porque fuiste llamada para levantar y establecer bendición sobre tus hijos. Más que dejarle un título, gloria a Dios que tenga un título. Más que dejarle un bien, gloria a Dios que tenga un bien. Es que tu hijo se mueva en la bendición de Dios para la gloria y la honra del Padre. Timoteo fue tremendamente bendecido por la influencia. Se iba a su casa y le hablaba a su mamá. Se iba a visitarle a su abuela, le hablaba de Dios su abuela.
Yo quiero decirte, mamá, clama a Dios por tus hijos y por tus nietos. No dejes de hacer eso. No dejes de clamar por ellos. Pero pastor, mi hijo se casó. Mis 4 hijos se casaron. Hasta ahora, hermanos, pueden preguntarle a mi hija, ninguna de ellas, ninguno, ni Mauricio. Si cometen un error, vengan aquí, peluqueada ya, así como yo más o menos le peluqueo por arriba, por abajo. Cuidadito de andar así. Porque fueron llamados para vivir en bendición. Amén o no amén. Amén o no amén. Si yo no les veo en la iglesia, ¿por qué no te estoy viendo en la iglesia? ¿Por qué no te fuiste en el culto? Porque fuimos llamados para establecer bendición sobre ellos. Amén. Dice la Biblia en Salmo 24, y con eso ya nos vamos a nuestras casas. Yo quiero proclamar eso como conclusión. Levante sus manos y diga: yo voy a recibir, vamos iglesia, yo voy a recibir bendición de Dios, justicia, vamos iglesia, justicia del Dios de mi salvación. Mi generación será una generación de los que buscan el rostro de mi Dios. Yo quiero proclamar eso en el nombre de Jesús. Levante sus manos y diga una vez más: yo voy a recibir bendición de Dios y justicia del Dios de mi salvación. Mi generación será una generación que le busca el rostro de Dios para siempre. Padre, gracias te damos. Levante sus manos y comienza a orar en el nombre de Jesús. Hay algo mucho más fuerte que una mamá luchona, una mamá apoderada, una mujer valé. Es una mujer que se mueve en el testimonio, en la bendición de Dios.